Muy bien, veamos estos casos de movimiento circunferencial. Dice acá lo siguiente. Una partícula describe un MCU en un plano vertical con una frecuencia de 4 pi Hz. Determine el módulo de la aceleración que experimenta la partícula. Para esto el radio vale 25 centímetros. Vamos a aprovechar este primer dato que tenemos por acá. Primero, recordar que la velocidad angular también puede ser expresada como 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Se expresa de esta forma. Hacemos el reemplazo con el dato que tenemos ahí y decimos que la velocidad angular sencillamente tiene el valor de reemplazas 8 radianes, ¿no? 8 radianes. Velocidad angular tiene que ser igual a 8 radianes. Tenemos nuestro primer dato por acá. 8 radianes por segundo. Bien. Segundo dato por acá tenemos el radio. El radio vale 25 centímetros. Tenemos que transformar ese radio a metros. Recuerda, un metro equivale a 100 centímetros. Entonces 25 centímetros equivale a un cuarto de metro. Un cuarto de metro. Bien. Tenemos todo por acá. Nos piden ahí el módulo de la aceleración. Y por acá recordamos que la aceleración centrípeta también puede ser expresada como el producto de la velocidad angular al cuadrado y esto multiplicado por el radio. Es una expresión que nos es muy importante. De esta forma vas a calcular. Hacemos el reemplazo, sería así. Aceleración centrípeta es igual a la angular al cuadrado, o sea 8 al cuadrado, por el radio, que sencillamente es un cuarto. Haces tu operación y te queda que la centrípeta es igual a 16 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que ella mide el cambio de dirección de tu velocidad. Número 2, veamos que dice, dos poleas concéntricas rotan con rapidez angular constante. Si a partir del instante mostrado los pequeños bloques tardan 4 segundos en ubicarse en una misma línea horizontal, ¿con qué rapidez angular rotan las poleas? Dato, el radio vale 10 centímetros, veamos, o sea, este primer radio pequeñito vale 10 y este más grande vale 20. Y la separación inicial de los bloques es de 120 centímetros. Bien, cuando giren, el bloque B se encuentra descendiendo, pero el bloque A está ascendiendo. En este caso se tienen que ubicar en una misma línea, es lo que nos pide el problema. Entonces se podría considerar esto como un tiempo de encuentro de MRU. Para esto vamos a obtener la velocidad del bloque A y la velocidad del bloque B. Vamos a llamarle velocidad del bloque A y velocidad del bloque B. Vamos a trabajarlo de esa forma. Y les aplicamos tiempo de encuentro. Por acá vamos a recordar que el tiempo de encuentro sencillamente se expresa como la distancia de separación entre la suma de las velocidades. Distancia entre la velocidad del bloque A más la velocidad del bloque B. Como primer dato, bueno, ya tenemos datos. Por acá se puede decir lo siguiente de los datos. Tenemos que el tiempo de encuentro según el ejercicio es de 4 segundos. Y la distancia transformada en metros sería 1,2 metros. Nos queda sencillamente descubrir cuánto vale cada una de las velocidades. Tenemos que recordar algo importante, que la velocidad tangencial, ella también puede ser expresada como la velocidad angular por el radio. Y es esta forma la que vamos a usar para este ejercicio. Conclusión, la velocidad tangencial del bloque A es la angular, que es la misma para ambos bloques, por el radio de A. El radio de A vale 2R, o sea, vale 20 centímetros. Transformas, sería 0,2 metros multiplicado por la angular.
Eso es para el caso del bloque A. Para el caso del bloque B, hacemos el radio, que sería 10 centímetros, transformado a metros sería 0,1. Entonces la tangencial del bloque B sería 0,1 multiplicado por su angular. Listo, tenemos los elementos necesarios y con esto vamos a reemplazar. Hacemos el reemplazo respectivo y nos queda así, que el tiempo de encuentro vale 4. 4 es igual a la distancia, que vale 1,2, sobre la suma de las velocidades. Vamos a sumar esto y nos sale que es 0,3 por la velocidad angular. Bien, las comas se van, te queda 12 entre 3 es 4. 4 igual 4 sobre W, entonces W tiene que ser sencillamente 1. W es igual a 1 radián. 1 radián por segundo y tenemos ya nuestra respuesta. Vamos a marcar la clave, sería sencillamente la clave A. Listo. Vamos con este siguiente problemita. Dice, una hélice gira a razón de 180 RPM, o sea, vueltas por minuto. Esta forma es una forma diferente de poner la frecuencia. Te ponen la frecuencia es igual a 180 RPM. Bien, pero de esta forma no puedes trabajar la frecuencia porque tienes que tenerla en Hertz. Entonces, para transformarla a Hertz, sencillamente vas a dividir entre 60. Y con esto quedó transformada a Hertz. Entonces, tu frecuencia es 3 Hertz. Bien, aprovechando este dato, ya sabemos que la velocidad angular también puede ser expresada como 2pi por la frecuencia. Entonces, aprovechando ese dato, afirmamos por acá que tu velocidad angular tiene que ser 2 por 3, 6. 6 radianes, 6pi radianes por segundo, ¿no? 6pi radianes por segundo es tu velocidad angular. Bien, dice por acá si las paletas de la hélice miden 0,75 metros, transformado ya, hay la velocidad lineal de los extremos. También tenemos que recordar que la velocidad tangencial se expresa como el producto de la angular por el radio. Hacemos el reemplazo y tenemos lo siguiente, que la velocidad tangencial, lo que estamos buscando por acá, lo pones como 6pi multiplicado por el radio. Y tu radio, como ya dijimos, vale 0,75. Bien, hacemos la operación respectiva, sería 6 por 0,75. Esto nos va a dar 4,5. Entonces, la velocidad tangencial es igual a 4,5 pi. Velocidad tangencial es igual a 4,5 pi. Y las unidades, no te olvides, metros por segundo. Esa sería nuestra respuesta a la clave D. Muy bien, vamos con el siguiente caso. Número 4. Dice por acá el dato, si la velocidad tangencial de A es el triple de la velocidad tangencial de B y el sistema gira con velocidad angular constante, determina el radio de la polea menor. O sea, esta polea nos piden el radio. Como no está, vamos a colocarle como variable por acá. Tú vas a hacer sencillamente R. Este radio es R y por este dato, entonces el radio mayor, este radio que se encuentra acá, este radio tiene que ser R más 8. R más 8 centímetros. ¿Ah? Bien, nos ponen como dato lo siguiente. Nos ponen que la velocidad tangencial de A es igual al triple de la velocidad tangencial de B. Bueno, recuerda, como son poleas concéntricas, comparten el centro, sus velocidades angulares son las mismas. Entonces hacemos el reemplazo por lo equivalente. Velocidad tangencial de A equivale a la velocidad angular por el radio que posee A.
Hacemos lo propio con la velocidad tangencial de B. Es igual al triple, por dato, a la angular por el radio que posee B. Bueno, acá sencillamente se terminan yendo las angulares y nos queda que el radio de A, que vale R más 8, este radio es igual al triple del radio de B. El radio de B vale sencillamente R, sería al triple de R. R pasa a restar, entonces el radio vale 4 centímetros. Y marcamos nuestra respuesta, que sería la clave B. Vamos con este problemita. Bueno, dice acá lo siguiente. Halla la velocidad angular con que gira la rueda E. Esta es la rueda E. Si la rueda A gira a razón de 4pi radianes por segundo, considere que la rueda realiza MCO. Para esto, recordemos primero que los discos concéntricos, como es este caso, el de plomito y el de azul, acá se cumple algo muy importante, que la velocidad angular del disco de azul, así es igual, esto es igual a la velocidad angular del disco de color negro, del disco B, vamos a llamarla así. En el caso de discos que son tangenciales, tal como tenemos en el problema que nos piden, acá se cumple algo distinto. Se cumple que la velocidad tangencial del disco de negrito, vamos a llamarle disco B, es igual a la velocidad tangencial del disco de azul, del disco A. Eso se cumple en estos casos. Es lo que vamos a usar. Entonces, como las velocidades tangenciales son las mismas, igualamos de forma directa y decimos por acá que la velocidad tangencial del disco A, esta velocidad es igual a la velocidad tangencial del último disco, o sea, del disco E. Ya sabemos por dato que la velocidad tangencial es igual a la angular por el radio. No podemos olvidarnos jamás de los jamases, eso que está ahí. Y reemplazamos. Quiere decir que la velocidad angular de A por el radio de A, eso tiene que ser igual a la velocidad angular de E multiplicado por el radio de E. Vamos a reemplazar. Velocidad angular de A según el dato del problema vale 4pi. 4pi. El radio de A, como estamos observando en pantalla, vale 5 metros. Y esto tiene que ser igual a la velocidad angular de E, que es lo que nos están pidiendo, multiplicado por el radio de E, que el radio de E vale solamente 1 metro. Por 1 bien, operamos la ecuación y sería que la velocidad angular del disco E es igual a 5 por 4, 20, 20 pi, ¿no? Sería 20 pi radianes por segundo. Y tenemos la clave correcta, que sería la respuesta, la E. Vamos con el número 6, dice lo siguiente. La cuchilla de una licuadora gira a 90 RPM. Hay la velocidad tangencial de los puntos periféricos que se encuentran a 5 centímetros del eje de rotación en centímetros por segundo. Considere MSO para la cuchilla. Ya sabemos que este dato de 90 RPM tenemos que transformarlo. ¿Cómo? Vamos a dividirlo entre 60. Siempre tienes que hacer eso. Divide entre 60. Y lo que obtienes de esta división es tu frecuencia en Hertz. Entonces, nuestra frecuencia, haciendo la división respectiva, la frecuencia sería igual, simplifica los ceros, te queda por acá 3 medios. Tu frecuencia vale 3 medios. 3 medios Hertz. No te olvides de las unidades, por favor. Bien, ahí la velocidad tangencial. Bueno, como tenemos la frecuencia, también de forma automática obtenemos un parámetro muy importante, que es la velocidad angular. Entonces por acá decimos la velocidad angular
se calcula como 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi por la frecuencia sería 2pi multiplicado por tu frecuencia, que sería 3 medios. Operas y sale que la frecuencia, que la velocidad angular vale 3pi. 3pi radianes por segundo. ¿Por qué? Porque 2 con 2 se han ido por acá. Listo. Ahora sí, calculemos la velocidad tangencial tal como nos piden en centímetros. Velocidad tangencial, por dato, por fórmula, sabemos que es igual al angular multiplicada por el radio. La angular multiplicada por el radio. Hacemos el reemplazo respectivo, sería velocidad tangencial es igual, tu angular vale 3pi y tu radio vale 5 centímetros porque nos pide así el problema, si no sería transformado a metros. Conclusión, la velocidad tangencial es igual 3 por 5, 15 a 15pi centímetros por segundo. Y marcamos nuestra clave, que sería la letra B. Vamos con este último caso. Dice, en el esquema, el disco gira uniformemente a razón de 3pi radianes por segundo. Esa es tu velocidad angular. Ahora, en el mismo instante mostrado, se lanza hacia arriba una esfera con 10 metros por segundo. Esta esfera, esta que sube, ¿no? Que se encuentra al comienzo a 15 metros. Dice, y en el punto A que se encuentra verticalmente hacia abajo, acá, ¿qué ángulo habrá girado A? El punto A, ¿qué ángulo está dando? Cuando la esferita retorna hacia el disco. O sea, acá tengo el disco A, el disco está que gira, pero mientras gira, recuerda que la esfera está que sube y está que cae. La pregunta es, desde que sube hasta que impacta contra el disco, ahí, ¿qué ángulo ha generado el punto A? Tenemos nuestro primer dato, es que la velocidad angular nos dicen que es 3pi radianes por segundo. 3pi radianes por segundo. Bien, como nos piden el ángulo que se forma, tenemos que ir al concepto básico de velocidad angular. Entonces, usamos la parte básica. La velocidad angular, ella se define en su esencia como el ángulo barrido, en este caso θ, sobre cierto tiempo empleado. Vamos a usar esta expresión para ver qué ángulo se genera. Recuerda, estamos a 15 metros del punto A. La esfera tiene que subir y luego retorna hacia el disco. Ha transcurrido un tiempo y ese tiempo es el que vamos a usar justamente en esta parte. Entonces separamos el ejercicio. Tenemos una caída libre por acá. Tenemos una esfera. En este caso ella es nuestra esfera. Se encuentra al comienzo a 15 metros del disco. Vamos a poner los parámetros. Se encuentra a 15 metros. Vamos a escribir por acá. Acá está a 15 metros. Entonces ya sabemos que la esfera tiene que subir y luego va a retornar. Ella retorna por acá, ¿no? Impacta contra el disco y para esto transcurre un tiempo. Así es. Ya sabes que, bueno, cuando vuelva y se encuentre a este nivel, la velocidad de subida, la rapidez de subida, que en este caso por dato era 10 metros por segundo, cuando baje también va a ser 10 metros por segundo. Y vamos a marcar esto por acá, que es muy importante. Esto vale 10 metros por segundo. Por teoría sabes que la gravedad en este caso vale 10. Lo ponen como dato en esta parte. Si la gravedad vale 10 y está subiendo con 10 metros por segundo, quiere decir que el tiempo que toma en llegar al punto más alto sería solamente un segundo. Y cuando retorne a esta parte también sería un segundo. Nos faltaría hallar el tiempo en el que impacta desde esa posición hasta el suelo. Vamos a llamarle tiempo t. Entonces tenemos velocidad
inicial que vale 10, altura que vale 15 y la gravedad que vale 10. Eliges una fórmula conveniente de caída libre, que sería altura es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar los datos. Sería altura vale 15, la velocidad inicial vale 10, el tiempo no sabemos cuánto vale, más un medio de g. G vale 10, entre 2 sería 5. 5 por t al cuadrado. Bien. Observando de forma tranquila la ecuación, tenemos que el tiempo tiene que ser solamente un segundo. El tiempo, ese tiempito que está acá, tiene que ser un segundo para que cumpla en 15. Entonces, tenemos que en esta parte lo hace en un segundo, baja hasta acá en un segundo, y luego este otro tramo también lo hace en un segundo. Lo has descubierto con esta fórmula. Entonces, el tiempo de vuelo, vamos a ponerle el tiempo de vuelo de la esfera en el cual retorna al disco, es de 3 segundos. Y es el tiempo que tenemos que usar. 3 segundos. Ahora sí, volvemos a la primera fórmula. Velocidad angular es igual a ángulo sobre tiempo. Por dato, angular vale 3pi. Acá nomás reemplazo, digo, la angular vale 3pi. Y esto es igual al ángulo que estamos buscando. No sabemos cuánto vale ese ángulo. El ángulo vale θ sobre el tiempo, que vale 3 segundos. Hacemos un esfuerzo, 3 por 3, 9. Entonces tu ángulo vale 9pi radianes. Y eso sería todo. Marcamos la clave. Clave A es el ángulo que se barre en el tiempo en el cual la esferita sube y luego impacta contra el suelo.